Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Graneros de José. Hoy es jueves, día 21 de marzo del 2024 y en España son ahora las 18:15 de la tarde aproximadamente. Y vamos a continuar, como les decía ayer, con el capítulo 12 del libro de Daniel, del estudio de Daniel, del doctor Stephen Jones. En este caso estamos con el segundo tomo, yo creo que estaremos ya aproximadamente por la mitad, y se titula el capítulo 12, Intercesión de Daniel. Bien, vamos con ello. Cuando llegó el tiempo señalado para la liberación de Judá, Daniel cumplió con su llamamiento como profeta y como intercesor de Judá al arrepentirse de su nombre. Daniel 9-4 comienza. Y oré, la palabra es palal, que quiere decir intercedí a Yahvé mi Dios y confesé, la palabra es yada, usar las manos, arrojar, alabar con las manos extendidas, y dije: oh Señor, Dios grande y temible, quien guarda su pacto y misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Esto es más que una oración, es un palal, que literalmente significa juzgar, mediar o interceder. Daniel estaba mediando entre Dios y Judá a causa del pecado de Judá que los había llevado al cautiverio 70 años antes. Bueno, este es un capítulo muy importante porque es un capítulo que nos enseña mucho sobre la oración, y cómo hay que orar, sobre todo lo que es la verdadera intercesión. Bien, la intercesión de Daniel cumplió la palabra del Señor profetizada en Jeremías 29 del 10 al 14, que dice así: porque así dice Yahvé, cuando se le hayan cumplido 70 años a Babilonia, os visitaré y cumpliré mi buena palabra para llevaros de regreso a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara Yahvé, planes de bienestar y no para calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, declara Yahvé, y restauraré vuestras fortunas y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, declara Yahvé, y os traeré de regreso al lugar desde donde os envié al exilio. Este escrito, de hecho, fue parte de la carta que Jeremías escribió a los cautivos en Babilonia cuando les aconsejó que se establecieran, construyeran casas, plantaran cosechas y dieran a sus hijos en matrimonio durante los próximos 70 años. Los versículos 10 al 14 anteriores les dicen que al final de ese cautiverio debían invocar a Dios y orar por su liberación. Sin duda, Daniel vio esta profecía y decidió cumplirla. Por esta razón oró, sabiendo que su oración sería respondida, porque era el momento adecuado para la liberación de Judá del cautiverio. Era un hombre de Dios que conocía los tiempos, que conocía el kairos de Dios, que estaba pendiente de eso, ¿no? Confesión de Daniel. Daniel también confesó, que proviene de la palabra hebrea yada, manos, que quiere decir mano abierta, mano abierta, como hemos visto. Viene de la misma palabra de donde obtenemos el nombre Judá, que significa alabanza. Parece que Daniel eligió cuidadosamente sus palabras para sugerir que estaba intercediendo por Judá y confesando sus pecados, mientras lo alababa con las manos extendidas por la promesa de liberación.
En el comienzo de la confesión, Daniel se refiere a Dios como aquel que guarda su pacto. Esta no es una apelación al antiguo pacto de Éxodo 19:8 que, de hecho, había resultado en su cautiverio, sino al nuevo pacto donde Dios había prometido y hecho juramento a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob e incluso Moisés en Deuteronomio 29 del 10 al 15. En el nuevo pacto Dios hizo voto de convertirnos en su pueblo, volviendo nuestros corazones desde adentro por el poder del Espíritu Santo, no desde afuera, sino desde adentro. La bendición, liberación, salvación y misericordia de Dios se extiende solo a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Bajo el antiguo pacto, este requisito excluye a todos los hombres porque, como dijo Pablo más tarde, todos pecaron, Romanos 3:23. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, este requisito incluye a todos los hombres porque se basa en el juramento de Dios y su capacidad de cumplirlo. Para cumplirlo, en otras palabras, la obra del Espíritu Santo en la tierra eventualmente verá su gloria llenar toda la tierra como las aguas cubren el mar. Justicia de Daniel. Daniel se identificó con Judá como un todo e intercedió desde esa posición. Se incluyó a sí mismo como parte de esa nación inicua, diciendo en Daniel 9:5, no ellos sino nosotros. Hemos pecado, cometido iniquidad, obrado perversamente y nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. Es decir, él se incluía dentro de la nación, se sentía uno con la iglesia, como un todo. La intercesión requiere identificación con aquellos que tienen el problema. Judá en su conjunto tenía un gran problema, por eso estaban en cautiverio. Pero Daniel no tomó la parte del profeta justo lo suficientemente bueno para acercarse a Dios e interceder por ellos. Daniel era obviamente un hombre justo. De hecho, se dice que él es el único personaje bíblico, aparte de Jesús, a quien no se le atribuye ningún pecado. Sin embargo, Daniel se conocía a sí mismo lo suficientemente bien como para saber que todavía era imperfecto. El rey David se había gloriado del hecho de que Dios lo había imputado como justo. Salmo 32:2. Asimismo, debido a su fe, a Abraham se le imputó justicia. Génesis 15:6. Pablo analiza la idea de la justicia imputada, definiendo la imputación en Romanos 4:17 como llamar a lo que no es como si lo fuera. Si Daniel no hubiera sabido que la justicia de Dios le había sido imputada, entonces habría vivido su vida sin conocer el verdadero perdón, misericordia y gracia. Pero no hay indicios de que Daniel vivió su vida agobiado por la culpa y el miedo. Es solo cuando se conoce la justicia imputada de Dios que uno puede crecer espiritualmente sin obstáculos. Algunos hombres, por supuesto, tienen el problema opuesto. Creen que son verdaderamente justos no por imputación, sino por experiencia real. Esa es una posición de orgullo ciego, porque incluso aunque hayan comenzado a moverse en la dirección de la justicia experimental por el poder del Espíritu Santo, ¿qué pasa con el pasado? Pablo dice, todos pecaron. Ninguna cantidad de justicia al presente puede borrar el pasado. Las buenas acciones no anulan ni eliminan las malas acciones. La posición de Daniel, confesando su pecado como parte de la nación de Judá, es la adecuada para tomar mientras está en intercesión. Aunque sin duda fue más justo que la mayoría o todos sus contemporáneos, tuvo las mismas tentaciones que son comunes a toda carne, de modo que no se tuvo por justo, sino que se identificó con el pueblo en su pecado e iniquidad. Fracaso de Judá en escuchar a los profetas. Daniel 9:6 continúa su confesión. Dice así: además, no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
No sabemos cuántos escritos proféticos tenía Daniel en su poder, pero sabemos por el versículo 2 que tenía una copia de los escritos de Jeremías. Por lo tanto, estaba familiarizado con la negativa del pueblo y sus líderes a escuchar la palabra del Señor que fue escrita por medio del profeta Jeremías. De hecho, Jeremías 32 del 2 al 3 dice: en aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia estaba sitiando Jerusalén y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia, que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había encerrado. Levantándose dijo: ¿por qué profetizas diciendo, así dice Yahvé, he aquí yo voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la tomará? Más tarde Jeremías escribió otra profecía al rey y le dijo a su escriba Baruch que la leyera en el templo en uno de los días de ayuno. Jeremías 36:6. Los funcionarios del gobierno se enteraron y le pidieron a Baruch que se la leyera. Eso es el capítulo 36, versículo 14. Se alarmaron por el mensaje y aconsejaron a Baruch que se escondiera junto con Jeremías. Capítulo Jeremías, esto se dice en el capítulo 36, versículo 19. El rey pronto se enteró y pidió que le leyeran el rollo. Jeremías 36, del 23 al 25 dice: y sucedió que cuando Jehudí hubo leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortó con un cuchillo de escriba y lo arrojó al fuego que estaba en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que estaba en el brasero. Sin embargo, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras no tuvieron miedo ni se rasgaron las vestiduras, aunque el Natán de Laía y Gemarías suplicaron al rey que no quemara el rollo, él no los escuchó. Daniel estaba familiarizado con esta historia y cómo el rey había rechazado la palabra del Señor, llegando incluso a quemar la profecía de Jeremías. Así que cuando dijo en Daniel 9:6 que los reyes no habían escuchado la palabra de los profetas, había peso detrás de sus palabras. El hecho de que Judá realmente hubiera pasado 70 años en el exilio, como había predicho el profeta, probaba que esta era en verdad la palabra de Dios. La vergüenza del exilio. Siguiente epígrafe. Daniel 9 del 7 al 8 continúa: la justicia es tuya, oh Señor, pero para nosotros la vergüenza, la palabra boset, se deletrea B-O-S-H-E-T-H, boset, que quiere decir confusión o vergüenza. En la Reina Valera se dice: tuya es la justicia y nuestra es la confusión de rostro, ¿verdad? Dice, bueno, leyéndolo sin el griego diría, pero para nosotros la vergüenza abierta, abierta quiere decir, viene de la palabra paniim, que quiere decir rostro, apariencia, como es en este día para los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los que están cerca y los que están lejos en todos los países a los que los has arrojado, a causa de las infidelidades que han cometido contra ti. La confusión de rostro es nuestra, Yahvé, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. El exilio tanto de Judá en Babilonia como de Israel en Asiria fue una vergüenza abierta, pública, ¿no? Es decir, una confusión de rostro para ellos. No pudieron ocultarla porque estos exiliados estaban en cautiverio. Dios los había avergonzado públicamente. En ese sentido, la vergüenza estaba escrita en sus rostros. Cuando Daniel incluye a Israel aquí, amplía su intercesión más allá de Judá para incluir a las 10 tribus de Israel que habían sido llevadas a Asiria 2 siglos antes. Tanto Israel como Judá habían sido exiliadas por la misma razón. Fue por su anarquía que violó el pacto que habían hecho en el monte Sinaí en Éxodo 19:8. Daniel también confiesa la justicia de Dios diciendo que la justicia es tuya, oh Señor. En otras palabras, el profeta reconoce que Dios hizo lo correcto al exiliar tanto a Israel como a Judá.
no culpa a Dios como si Dios los hubiera maltratado. La ley de la tribulación en Levítico 26 y Deuteronomio 28 había dejado en claro que la anarquía de Israel resultaría en su cautiverio. Así, el profeta justificó o vindicó a Dios en sus juicios. Estuvo de acuerdo con Dios. David hizo lo mismo en el Salmo 51:4 diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, de modo que eres justificado cuando hablas e irreprensible cuando juzgas. Esto de reconocer que si hay alguien que está turbado o confundido, nunca es Dios, siempre somos nosotros. Él siempre está en lo correcto. Eso es muy fundamental que lo recordemos en nuestras oraciones. Por tanto, la vergüenza abierta, es decir, la confusión de rostro del exilio como juicio de Dios, fue un juicio público por su anarquía. El Señor, lógicamente, los avergonzó delante de otras naciones. Digo, mira, estos han sido conquistados, mucho Dios, mucho no sé qué, pero resulta, y mucho templo, y mucho no sé qué, pero resulta que Dios ha permitido que los capturen otros países, ¿no? La lección aquí es que este exilio comenzó a llegar a su fin cuando la gente reconoció su transgresión y aceptó que Dios fue justo en sus juicios. Sin estar de acuerdo con el juicio de Dios, no hay verdadero arrepentimiento, sino solo sumisión resentida. Por esta razón también en la ley de la tribulación leemos en Levítico 26, 40, 42, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados en su infidelidad que cometieron contra mí, es decir, Cristo, y también en su obrar con hostilidad contra mí, yo también actuaba con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y luego enmienda su iniquidad, entonces recordaré mi pacto con Jacob y recordaré mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham también, y recordaré la tierra. En otras palabras, la tribulación no termina hasta que la gente está de acuerdo en que el juicio divino fue justificado. No termina hasta que la gente confiesa su hostilidad a Yahvé, el Dios del pacto, que se ha convertido en Yahshua Jesucristo. Éxodo 15:2, Isaías 12, del 2 al 3, Salmo 18, 118:14. Si usted se encuentra en un proceso de tribulación tras tribulación y está en amargura, en queja, diciendo al Señor, y ¿por qué me pasa esto? Y no Señor, y no sé cuántos, y para aquí, para allá, es más bien una quejabanza, ¿verdad?, que alabanza. Pues conviene recordar este tipo de oraciones. Por ejemplo, eso lo tenemos al profeta Jeremías en Lamentaciones, como se quejaba: Señor, me has acechado como un oso, soy el blanco de tus flechas, hasta los dientes se me han puesto cascajos, es decir, me han salido caries, todas estas cosas, ¿no?, enfermedades, demás, todo eso, ¿no? Y que le echamos en cara al Señor, y por qué, y que nunca va a acabar esto, y no sé qué, y no sé cuántos. Pero si usted, por ejemplo, lee Jeremías, lee Lamentaciones, capítulos 2 y 3, verá cómo al final él se da cuenta de esto, de que el Señor es justo, y al final acaba arrepintiéndose y confesando la realidad de que Dios no hace sufrir a los hombres porque les gusta hacerlos sufrir, sino que Él está actuando por un porqué. Y al final llegamos realmente, cuando empezamos a recordar y a considerar, y a darnos cuenta de que hemos estado obrando mal, que hemos estado en rebeldía, que hemos estado en queja, que hemos estado tratando de hacer nuestra voluntad, y hemos estado optando por la amargura en lugar de por la sumisión, por la obediencia, por la humildad. Entonces es cuando empieza a sanar nuestro corazón, y entonces el sufrimiento empieza a disminuir y empieza a ser sanado nuestro corazón, aunque todavía pues las heridas están ahí, se están curando, pero ya dejan de supurar, ya empieza la curación, etcétera, etcétera. Ahí comenzamos a vislumbrar el amanecer del nuevo día. Siguiente epígrafe: la compasión. La palabra parece ser que quiere decir útero o matriz de Dios, la compasión de Dios. El profeta continúa su oración de arrepentimiento en Daniel 9, del 10 al 11, diciendo: a Yahvé nuestro Dios pertenecen la compasión, la palabra es racham,
y el acabado en M, Racham, tal como suena, y el perdón, Selekhak, o Selekap, que se deletrea, esta es más difícil, se la deletreo, pues si alguno lo dice, Seleekhaw. Bien, repito, a Yahvé, nuestro Dios, pertenecen la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él, ni hemos obedecido a la voz de Yahvé, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas que Él nos presentó por medio de sus siervos los profetas. Nos hemos rebelado contra Él. Cuando pensamos que hemos estado en rebeldía, que hemos estado luchando contra Dios, que hemos estado tratando de imponerle al Señor nuestra voluntad, nuestros caprichos, nuestros deseos, hemos estado tratando de dictarle a Dios cómo tiene que dirigir nuestras vidas, en lugar de cerrar, como dice Lamentaciones también, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, ¿no? Humillarnos y callar y esperar a que el Señor nos extienda su misericordia. La palabra hebrea traducida como compasión es racham, es la palabra raíz, el verbo del sustantivo rechem o útero. En el Nuevo Testamento el equivalente griego es esplanchón o algo así. No sé cómo se pronunciará eso en el griego, le deletreo. Splanchnon, esplanchón o algo así, ¿no? En primera de Juan 3 del 3:17, en la King James Version, leemos: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra sus entrañas de compasión, esa es la palabra esplanchón, contra él, ¿cómo podrá morar el amor de Dios en él? Aquí hay un ejemplo de cómo una palabra griega en el Nuevo Testamento debe interpretarse con una mentalidad hebrea. Es decir, siempre que encontramos palabras griegas, tenemos que ver cuál es la palabra hebrea que el griego está suplantando, ¿no? ¿O? Aludiendo, porque es la mentalidad hebrea la que nos interesa, no el significado a lo mejor literal de la palabra griega, sino el significado de la palabra hebrea a la que está sustituyendo. Bien, en la cultura griega la palabra esplanchón se entendía como los intestinos, las entrañas, ¿no? Pero metafóricamente era el asiento de las pasiones fuertes y violentas, como la ira y el amor. El concepto hebreo de racham, sin embargo, es un útero y es metafóricamente el asiento de tiernos afectos o tiernas misericordias, bondad, benevolencia y compasión, ¿no? De una madre, ¿no? En 2 Corintios 6, 12 y 7, versículo 15, la New American Standard Bible traduce esplanchón como afectos y cariño. Debemos entender que el concepto hebreo de racham se expresa en su equivalente griego más cercano, porque a veces no existe la palabra exacta para la palabra hebrea. Entonces el traductor elige la más cercana, la que más se le parece. Ese tierno afecto y compasión provienen de una mujer, útero, vientre, y se describe como un atributo maternal de El Shaddai, que es el Dios maternal, el Dios ubre, el seno, pecho, que así es lo que quiere decir El Shaddai. En Isaías 46, del 3 al 4, se representa una vez más el lado femenino de Dios. Escuchadme, casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, vosotros que habéis nacido de mí y habéis sido llevados desde el vientre hasta vuestra vejez, yo seré el mismo y hasta vuestras canas os llevaré. Yo lo he hecho y os llevaré, y os sostendré y os libraré. La palabra es malat, acabado en T. La palabra hebrea malat, aquí traducida como libraré, tiene el mismo rango de significado que en castellano, donde puede significar librar o salvar de una situación peligrosa o dar a luz a un bebé. Por lo tanto, Dios evoca una imagen verbal de una madre que lleva a un bebé hasta el momento de su alumbramiento. Esta es la compasión que Dios atribuye a nuestro Dios.
la compasión que Dios atribuye a nuestro Dios. Dios tiene todos los atributos del hombre y de la mujer, aunque eligió separar a la humanidad en hombre y mujer para hacerlos incompletos el uno sin el otro. Es decir, primero Dios creó a Adán y Adán, a lo mismo que Dios, tenía dentro de él las características femeninas y masculinas. Pero entonces, al sacar a Eva, el Señor de allí sacó la parte femenina en Eva. Entonces ahora, para tener las características completas de hombre y mujer, pues se tiene uno que casar con la contraparte que le complementa para tener los dos lados de Dios, ¿no?, unidos. Ese es el matrimonio. La vuelta a meter a Eva, digamos, dentro de Adán, por decirlo, a unirlos, ¿no? El perdón de Dios. Daniel también dice que en Dios hay perdón, selekab. Esto quizás tiene la intención de expresar el lado masculino de la naturaleza de Dios, ya que el perdón es más un término legal. En el Salmo 134 leemos: pero en ti hay perdón para que seas temido. Donde no hay perdón tampoco hay temor, tampoco hay miedo, ¿no?, que en este caso significa respeto. Vamos a poner temor mejor. Que en este caso significa respeto. Cuando nos arrepentimos, bueno, atentos por favor, porque todos estos párrafos, estos 3 párrafos están puestos prácticamente todo en negrita, ¿verdad? Donde no hay perdón tampoco hay temor, que en este caso significa respeto. Cuando nos arrepentimos debemos esperar el perdón, pero cuando no se nos concede o cuando los pecados pasados se nos mencionan continuamente y se usan en nuestra contra, después de que deberían haber sido perdonados y olvidados, perdemos el respeto por quien debería perdonarnos, o dije que nos perdonó, pero luego nos recuerda vez tras vez los pecados, ¿no? Vemos esto en el caso de los niños que son castigados por su mal comportamiento y se les castiga para siempre sin un verdadero perdón. El primer pecado es castigado y luego nuevamente cuando se comete el siguiente. Los 2 primeros pecados luego se agregan al tercero y así sucesivamente. Ese tipo de crianza solo puede producir amargura e ira, derivados de la sensación de que el perdón no es posible. El niño se desanima, deja de intentar comportarse correctamente y luego se propone demostrar que la opinión de sus padres sobre él es correcta. Cuando le dicen que es un chico malo, se determina en sí mismo para demostrarles que tienen razón. Perdonar a un niño implica confianza en él y la confianza genera que el niño desee cumplir con las expectativas sobre él. Vamos a ver. Así, que el niño desee cumplir con las expectativas sobre él. Muchos tienen la impresión, esto también está en negrita, de que Dios es un mal padre. A todos se les dice que Dios es teóricamente un buen padre, pero cuando hablan del castigo interminable de Dios, transmiten la realidad de que Dios se presenta como un padre que es tan santo que no puede perdonar. Estas personas no comprenden que la santidad de Dios está ligada al hecho de que siempre hay perdón en Dios y que cuando se aplica correctamente su santidad no contradice sus juicios temporales. Daniel sabía que Dios era compasivo y perdonador, tal como lo había descubierto el salmista. Esto también va en negrita, estos 2 párrafos siguientes prácticamente completos. Una gran parte del problema a lo largo de la historia es que los hombres han tenido una idea equivocada del carácter de Dios. Dios ha sido presentado como un Dios bastante mezquino al que los hombres deben evitar para no ofenderle. Cualquier delito es punible no solo con la muerte, sino con la tortura en un fuego que nunca termina. Se les ha dicho que el perdón de Dios está restringido a unos pocos y que no hay perdón para la mayoría de la humanidad. Esto ha provocado que un gran número de personas se amarguen contra Dios y digan: no quiero servir a un Dios así. Es principalmente porque los hombres realmente no conocen a Dios, por lo que se rebelan contra Él. Una vez que saben cómo
es Él realmente, lo amarán y querrán servirle. De hecho, esto realmente será lo que sucederá en el futuro, como lo profetiza Apocalipsis 15:4, que dice: ¿Quién no temerá, oh Yahvé, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos actos han sido revelados. Cuando los hombres se dan cuenta de los justos actos de Dios, de su justicia, entonces se convierten a Él. En otras palabras, una vez que las naciones aprendan que Dios no es como el que les presentan muchos líderes religiosos, todos querrán conocerlo y glorificar su nombre. El problema ha sido la incomprensión de su carácter, según lo expuesto por los líderes religiosos de todas las religiones, incluida la religión cristiana. Esto también, que continúa ahora, va también en negrita. Ya saben que las negritas son cosas resaltadas, que me parecen más importantes. Ustedes, si quieren descargar estos PDFs, pues bueno, supongo que los podrán formatear, que sepan que los subrayados, salvo raras excepciones o negritas, salvo rarísimas excepciones que puedan ser del doctor Stephen Jones, son míos, Así que esos énfasis son míos, no son del autor. Pero una vez que Cristo se ha revelado al mundo y los hombres se den cuenta de que hay perdón en Él y que Él ha ideado un plan por el cual salvará a toda la humanidad al final, entonces el corazón de Dios se manifestará verdaderamente. Una vez que los hombres se dan cuenta de que Dios realmente ha prometido salvar a toda la humanidad a través del nuevo pacto, entonces se hace evidente que el juicio o el castigo por el pecado no es eterno, sino olam y aioniano. Esas son palabras en griego, olam y aioniano, que quiere decir olam, aioniano. El equivalente de olam, del hebreo olam, es aioniano. Y eso quiere decir perteneciente a una época, no quiere decir eterno. La ley del jubileo nos libera de la deuda, es decir, el pecado al final, puramente por la ley de la gracia. Repito, esto lo hemos visto en los vídeos anteriores, la misericordia triunfa sobre el juicio. Sí, hay juicio, nosotros no negamos el juicio, los que preconizamos la restauración de todas las cosas tal como viene en la palabra de Dios, que ahí lo dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, como dice Pedro en su discurso pentecostal, por ejemplo, por citar un ejemplo. No es que neguemos el juicio, va a haber juicio, y va a haber juicio además por mucho tiempo. Sí, exactamente, nosotros creemos que la edad del lago fuego puede durar 42.000 años, en función de los jubileos y demás. Eso no lo vamos a tocar ahora porque ya se ha visto muchas veces. Pero efectivamente hay un juicio, pero es un juicio restaurador. Es un juicio que nos devuelve a la gracia de Dios, que nos transforma. Es un juicio redentor. No es un juicio eterno y de tortura para siempre. Dios no es un Dios cruel que ha creado al 99% de la humanidad para asarlos y rostizarlos eternamente. La ley del jubileo nos libera de la deuda, es decir, del pecado al final, puramente por la ley de la gracia, como decíamos, la ley del jubileo. Hace muchos años un hombre en prisión leyó mi libro El jubileo de la creación, que ya lo tienen ustedes grabado. Un libro tremendo. He grabado en vídeo también. Cuando terminó dijo: esa es la clase de Dios al que quiero servir. No se convirtió en creyente al hacer que los predicadores lo amenazaran con una tortura de fuego eterna si no se sometía a Cristo con una declaración de fe. No le atraía el miedo, se convirtió en creyente al saber del amor de Dios y al ver cómo Dios tenía la intención de salvar a toda la humanidad. Podía respetar a esa clase de Dios en diferentes fases, pero al final el Señor va a salvar a todos, ¿verdad? Unos, los vencedores, en este tiempo, o sea, al principio de la primera resurrección, el gran trono blanco. Otros pues serán durante ese
periodo del milenio. Y otros, los incrédulos, pues serán al final a través del tiempo que tengan que estar en ese lago de fuego. La maldición temporal de la ley. Este es el siguiente epígrafe. La maldición temporal de la ley. Daniel 9:11 continúa. En verdad, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, no obedeciendo tu voz, y la maldición ha sido derramada sobre nosotros junto con el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Porque hemos pecado contra él. Aquí se refiere a Moisés. Daniel se estaba refiriendo a Levítico 26 y Deuteronomio 28, donde Dios hizo un juramento de traer juicio sobre Israel si continuamente rompían su voto de ser obedientes a la ley de Dios. El cautiverio de Judá fue la manera en que Dios cumplió ese voto. Sin embargo, incluso entonces Dios les dio la esperanza de que sus juicios eventualmente llegarían a su fin, diciendo en Levítico 26:44. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré, tanto como para destruirlos, rompiendo mi pacto con ellos, porque yo soy Yahvé su Dios. Si Israel hubiera recibido solo el antiguo pacto, podrían haber sido destruidos por su desobediencia, pero Dios también había instituido el nuevo pacto incluso antes del tiempo de Moisés. Este nuevo pacto fue un juramento que Dios hizo, no solo con Israel, sino con toda la tierra. Génesis 9:17. Dios había hecho un juramento de salvar a toda la humanidad, pero también hizo un juramento de traer juicio por el pecado. Aquí lo tienen. La restauración de todas las cosas no elimina el juicio, pero es un juicio restaurador. La única forma en que Dios podía cumplir sus dos juramentos era si el juicio fuera temporal y si al final la misericordia triunfara sobre el juicio. Aquí lo tenemos, lo que decíamos antes, Santiago 2, versículo 13. Repetimos esto, Dios había hecho un juramento de salvar a toda la humanidad, pero también hizo un juramento de traer juicio por el pecado. La única forma en que Dios podía cumplir sus dos juramentos, conciliar estos dos juramentos, era si su juicio fuera temporal y si al final la misericordia triunfara sobre el juicio, como dice Santiago 2:13. La naturaleza temporal del juicio divino se ve en todas las partes en la ley y también en la historia. El juicio de Judá fue solo por 70 años. El juicio de Israel fue por 2520 años, o 7 veces. El juicio de la tierra es por la duración del jubileo de la creación, que creo que es de 49.000 años. Si tomamos 49 años que dura el jubileo y tomamos un año como 1000 por 1000, bueno, entonces serían 49.000 años, ¿verdad? Todo juicio es temporal porque con Dios hay perdón. Hay perdón porque la compasión es inherente a su carácter. Él fue lo suficientemente sabio como para incorporarlo en su plan para la tierra y tiene el poder para implementar ese plan. Daniel 9 del 12 al 14 continúa. Así ha confirmado las palabras que había dicho contra nosotros y contra nuestros gobernantes que nos gobernaban, para traernos gran calamidad, porque debajo de todo el cielo no se ha hecho nada como lo que se hizo a Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros. Sin embargo, no hemos buscado el favor de Yahvé nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, Yahvé ha guardado la calamidad. Por tanto, Yahvé ha guardado la calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque Yahvé, nuestro Dios, fue justo en todas sus obras que hizo, pero no hemos obedecido su voz. Es decir, muchas veces viene juicio tras juicio, viene calamidad tras calamidad, y aún así no nos arrepentimos. Por eso en los profetas dice muchas veces, si usted lee en los profetas, volveos a mí, el llamado de Dios, pero al final hay
no sé dónde ahora dónde se dice, dice, vuélvenos a ti y nos volveremos. Es decir, porque el Señor nos ha dicho, pero no podemos. Esa es la gracia ya al cuadrado, ¿no? Vuélvenos a ti y nos volveremos. Tremendo es el Señor que admite hasta ese tipo de oración y concede ese tipo de petición. El antiguo pacto se basaba en los votos del hombre a Dios que el pueblo podía cumplir solo de forma limitada. Por esta razón el juicio divino cayó sobre la nación, como reconoció Daniel. También dice en el versículo 13 que la gente no había buscado el favor de Dios, es decir, la gracia, apartándose de su iniquidad. Apartándose de su iniquidad, decíamos. En otras palabras, la gente no se había arrepentido ni siquiera mientras estaba en cautiverio. El endurecimiento a veces es tal que ni estando en cautiverio nos arrepentimos. No se habían arrepentido en la medida necesaria para obtener la gracia de Dios, pero estaban a punto de ser liberados de todos modos. ¿Cómo? ¿Por qué? Su sentencia se limitó a 70 años. El juicio divino siempre es limitado. Repetimos, el juicio divino siempre es limitado. Y al final de la sentencia debían recibir la gracia. La gracia es principalmente un término legal que se refiere a ganar un caso ante un juez. En cualquier disputa entre dos partes, el juez debía escuchar a ambas, ver la evidencia y luego tomar una decisión. El veredicto favorecía a un lado y condenaba al otro. El que recibía el favor, al que recibía el favor se le administraba gracia. Siguiente epígrafe, la bendición de Abraham. Daniel dijo, sin embargo, que Israel y Judá debían buscar el favor o la gracia de Dios apartándose de su iniquidad. Aquí nuevamente debemos ver esto en el contexto de los dos pactos. Bajo el antiguo pacto el hombre ejercía su propia voluntad y deseo de arrepentirse. Bajo el nuevo pacto Dios obra en el corazón de los hombres para hacer que se arrepentan, aunque sea por juicio. Por eso, Pablo dice en Romanos 2:4, la bondad de Dios los lleva al arrepentimiento. A veces se gana más con la bondad que con el juicio. Las amenazas de castigo llevan a los hombres a acobardarse ante Dios y actuar como si estuvieran arrepentidos, como si lo estuvieran, no que lo estuvieran de verdad. Pero la misericordia de Dios nos lleva a arrepentirnos de corazón. Pedro relató esto con el nuevo pacto tal como le fue dado a Abraham, diciendo en Hechos 3:25 al 26, es para vosotros que sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros primero, Dios levantó a su siervo y lo envió para bendeciros, convirtiendo a cada uno de vosotros de sus malos caminos. Eso de que decíamos antes de actuar como si estuvieran arrepentidos, eso me recuerda esa anécdota del niño que se sienta en la trona donde la mamá le da de comer y no hacía más que moverse y se paraba de pie en la silla hasta que ya la mamá se enojó y le habló duro y el niño se sentó, ¿no? Dice, mira, me siento pero por dentro estoy levantado, ¿eh? Bueno. Es para vosotros que sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios. Eso ya lo leímos, perdón. En otras palabras, el mandato de Abraham era bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo? ¿Cuál era la naturaleza de esa bendición? Era apartando a cada uno de vosotros de sus malos caminos. Si el Señor no nos aparta, lo tenemos claro, ¿verdad? Esta es la bendición de Dios del nuevo pacto, que es el mandato abrahámico. Dios tomó la iniciativa al enviar primero a Jesús y luego al Espíritu Santo para hacer una obra en nuestros corazones, para que la bondad de Dios pudiera llevarnos al arrepentimiento y convertirnos de nuestros malos caminos. También vemos en esto que los efectos de la bendición de Abraham se verían sobre todas las familias de la tierra. No se limitaba a la simiente física de Abraham, sino que se extendía a todos los que tienen la fe de Abraham. Los que siguen el ejemplo de fe de Abraham son sus hijos, como dice Pablo en Gálatas 3:29. En la forma de pensar hebrea, un hijo no era solo un descendiente biológico,
sino también uno que hacía las obras de su padre. Así tenemos los hijos de la sabiduría, los hijos del trueno, los hijos de perdición, los hijos del diablo e hijos de luz, y los hijos de luz, ¿verdad? Bueno, pues ya saben, pues del mismo carácter de esa persona se le dice hijo, ¿no? Por lo tanto, el juicio de Dios procede de un corazón de amor y debe considerarse como resultado de una buena paternidad. Cuando vemos a Dios como juez más que como padre, tenemos una idea distorsionada de la justicia divina. El juicio de Dios tenía el propósito de disciplinar y corregir a sus hijos, no de destruirlos para siempre. El juicio fue diseñado para liberar a sus hijos de los deseos carnales que los esclavizan. El juicio fue diseñado para alejar el mal comportamiento, de modo que las personas pudieran amar a sus vecinos como a sí mismas. Es decir, el Señor nos lleva al quil de sal, nos arrincona contra el muro donde no tenemos más remedio ya que volvernos. No tenemos ningún sitio para donde voltear excepto hacia Él. Eso es volvernos hacia Él. Ya sea que este propósito tenga éxito en su vida o en la edad venidera, la voluntad de Dios es lo suficientemente fuerte como para prevalecer al final. Siguiente epígrafe, Daniel apela a los actos justos de Dios. Daniel 9, del 15 al 16 dice: Y ahora, oh Yahvé nuestro, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste un hombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido impíos. Oh Yahvé, conforme a todos tus actos justos, deja ahora que tu ira y tu furor se aparten de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo se han convertido en oprobio para todos los que nos rodean. El profeta primero reconoce que Dios había liberado a Israel de la tierra de Egipto siglos antes y pide una nueva liberación de Babilonia en este caso. En ambos casos el profeta desea que el Dios verdadero se haga un nombre, es decir, que obtenga gloria, que sea glorificado. En el caso de Egipto, Dios había levantado a Faraón de la misma manera que Dios había levantado a los reyes de Babilonia. En Éxodo 9:16 se le dijo a Moisés que le dijera al Faraón: pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Pablo cita este versículo en Romanos 9:17 como un ejemplo de la soberanía de Dios. Daniel entendió esto y vio cómo Dios había recibido la gloria cuando Belsasar fue derrocado. La misma escritura en la pared era la mano poderosa de Dios en acción, lo que demostró a todos los nobles de Babilonia que el Dios de Israel era el Dios verdadero que reina sobre todas las naciones. Entonces, ahora que Babilonia había caído, el siguiente paso era liberar a Judá del cautiverio, como Jeremías había profetizado. Daniel sabía que para que esto sucediera, el arrepentimiento era necesario, porque esto también era parte de la ley, Levítico 26, 40 al 42. La gente tenía que dejar de actuar con hostilidad contra Yahvé. E incluso hoy, para revertir el cautiverio a misterio Babilonia sobre Israel y el mundo, la gente debe dejar de actuar con hostilidad contra Yahshua, Jesús, y debe reconocer su derecho a gobernar las naciones por su ley. Mientras las leyes de misterio Babilonia estén en vigor, el cautiverio continuará. Nuestra única esperanza es que la bondad de Dios le haga intervenir por el poder del Espíritu Santo, desplegando su mano como lo hizo la noche en que cayó Babilonia. Siguiente epígrafe dice: escucha nuestra oración. Daniel 9 del 17 al 18 continúa. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y por amor de ti mismo, oh Yahvé, resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. Oh Dios mío, inclina tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no presentamos nuestras súplicas ante ti por ningún mérito propio, sino por tu gran compasión o misericordia.
Profeta suplica a Dios, escucha y mira nuestras desolaciones. Por supuesto, Dios estaba perfectamente al tanto de la situación porque no es ni sordo ni ciego a todo lo que sucede en la tierra. Pero Daniel estaba hablando en un sentido legal, pidiendo al tribunal divino que escuchara su caso. Hasta que se cumplieran los 70 años, el tribunal divino no escucharía el caso, porque la sentencia ya había sido dictada, Jeremías 7 del 1 al 16. De hecho, al mismo Jeremías se le dijo en el versículo 16 que no continuara pidiendo misericordia. Dice así: en cuanto a ti, Jeremías, no ores por este pueblo, y no alces clamor ni oración por ellos, ni intercedas ante mí, porque no te escucharé. Fíjense aquí que hay un límite. Hay un límite. El Señor es paciente y tarda en levantar su mano gubernativa, pero una vez que la levanta, luego es muy difícil, hasta que no pasa el tiempo del juicio, y suele ser tiempos largos, es muy difícil levantarla. Así que procuremos hallar la gracia para no endurecernos, para que el juicio no tenga que caer sobre nosotros. Este mandato estuvo en vigor hasta el final de los 70 años. Fue solo porque los 70 años habían concluido que Daniel pudo apelar para una audiencia ante el tribunal divino. Aún así, Daniel no apeló su caso sobre la base de la conducta justa de Judá, ni por ningún mérito propio. Hemos visto que ni el cautiverio los había cambiado. Apeló basado en la gran compasión de Dios, es decir, en su gran matriz, que es la palabra racham. Bueno, pues seguimos con el siguiente epígrafe, que es ser llamado por el nombre de Dios. Dice Daniel 9:19, continúa: oh Señor, escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, escucha y actúa. Por tu propio bien, oh mi Dios, no te demores, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. La apelación de Daniel se basó en el hecho de que Jerusalén y tu pueblo son llamados por tu nombre. Vamos a ver, tu ciudad, sí, la ciudad Jerusalén, se entiende, claro. En ese momento el nombre de Dios aún no había salido completamente de Jerusalén. Su gloria y su nombre ya se habían apartado de Jerusalén y del templo, pero solo se habían retirado hasta el Monte de los Olivos, como nos muestra Ezequiel 10, del 18 al 19 y el capítulo 11, versículo 23. La gloria de su presencia no podía ir más lejos hasta después de que Jesús hubiera cumplido su obra en el Monte de los Olivos. Allí fue crucificado y resucitado de entre los muertos, y de allí ascendió al cielo, llevándose la gloria consigo. Pero en los días de Jeremías leemos en Jeremías 7, 12 al 14 lo siguiente: pero ve ahora a mi lugar que estaba en sí, pero ve ahora mi lugar que estaba en Silo, donde dice habitar ahora mi nombre al principio, y mira lo que le hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Por tanto, haré con la casa que se llama por mi nombre, en el cual confías, y al lugar que te di a ti y a tus padres, como hice con Silo. Bueno, un segundito, porque este texto no sé si está mal. Bueno, es que había puesto mal, no es en el cual confiáis como referido al nombre de Dios, sino en cuanto a la casa, el templo, en la cual confiáis, y al lugar que te di a ti y a tus padres, como hice con Silo. Donde mora la gloria de Dios es el lugar donde Él ha puesto su nombre. Ese es entonces el lugar que es llamado por su nombre. Cuando Josué instaló el tabernáculo en Silo, Josué 18:1, ese se convirtió en el lugar que fue llamado por el nombre de Dios. Más tarde, debido al sacerdocio corrupto de Elí, Dios llamó al lugar Icabod, que quiere decir la gloria se ha ido o la gloria es partida. Primera de Samuel 4:22, y finalmente se mudó a Jerusalén. Al hacerlo, la gloria se trasladó de José, es decir, de Israel, a Judá. Salmo 78, versículos 67 y 68.
Después de que pasaron otros 3 siglos, Dios le dijo a Jeremías que la gloria iba a partir de Jerusalén como había sucedido antes con Silo, Jeremías 7:14. Ezequiel vio partir la gloria, como dije antes. Cuando Dios partió de Silo, nunca regresó. Cuando Dios partió de Jerusalén, la gloria nunca regresó, incluso después de que se construyó el segundo templo. Por eso los que esperan por ese tercer templo, que dicen que van a levantar, que no sé si al final lo conseguirán o no, pero si lo consiguen, desde luego, no, la gloria de Dios no lo va a evitar. Entonces, pues es una cosa como para que desconfiemos de ese templo, ¿verdad? Sin embargo, la gloria todavía estaba ubicada en el Monte de los Olivos, donde Ezequiel la había visto por última vez. Ezequiel 11:23. La gloria permaneció en transición durante 6 siglos. Jesús se la llevó de regreso al cielo durante su ascensión. Luego, 10 días después, el día de Pentecostés, volvió para morar en un nuevo templo hecho de piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. Es importante saber cómo la presencia, la gloria y el nombre de Dios se han trasladado de Silo a Jerusalén y después al templo mayor de la Nueva Jerusalén, no al tercer templo que quieren construir allí, si es que lo llegan a construir, si el Señor les permite. En caso de que se lo permita, les va a durar poco su ilusión, porque saben que Jerusalén tiene que ser completamente destruida. Y eso pues no va a tardar mucho, ¿no?, en ocurrir. Bien, la Nueva Jerusalén, que es el cuerpo de Cristo, ahí es donde se traslada la gloria, donde ya se ha trasladado. Pablo se refiere a este templo final en Efesios 2 del 20 al 22. Cuando Daniel intercedió por el pueblo en su capítulo 9, aún podía referirse a Jerusalén como el lugar al que se llamaba por el nombre de Dios, pero después del día de Pentecostés en Hechos 2 ya no es apropiado referirse a la vieja Jerusalén como la ciudad donde Dios puso su nombre. La vieja Jerusalén es ahora expuesta proféticamente como Agar, no como Sara. Gálatas 4, 25 al 26. La ciudad terrenal de Jerusalén no es la herencia de las promesas de Dios, dice Pablo, como tampoco Ismael podía ser el heredero. Pero como creyentes nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4:28, y se nos instruye a echar fuera a la sierva y a su hijo. Gálatas 4:30. Como ya hemos mostrado, la intercesión de Daniel se centró principalmente en el pueblo de Judá que estaba cautivo en Babilonia. Sin embargo, también amplió su alcance para incluir a las tribus de Israel que habían sido llevadas a Siria. Daniel 9:7. El efecto inmediato de su intercesión afectó solo a Judá, porque las tribus de Israel no regresaron a la vieja tierra en ese momento, como lo afirmarían todos los eruditos judíos. De hecho, la nota de Esdras en Segundo de Reyes 17:23 dice: así que Israel fue llevada al destierro de su propia tierra siria hasta el día de hoy. ¿Hasta qué día? Hasta la época de Esdras, quien compiló el canon de las escrituras del Antiguo Testamento después del cautiverio en Babilonia. Siguiente epígrafe: el lugar de reunión final. La reunión de las tribus perdidas de Israel iba a ocurrir después del cambio de dirección del Espíritu Santo, Pentecostés en Hechos 2. Por lo tanto, la intercesión de Daniel, en la medida en que incluyó a la casa perdida de Israel, tiene una aplicación diferente a la de la casa de Judá. No confundamos las profecías de Judá con la de Israel, pues desde que se separaron no son las mismas. Judá debía regresar a la vieja Jerusalén, donde Dios aún mantenía su dirección, aunque técnicamente se había mudado a las afueras de la ciudad, al Monte de los Olivos, pero la reunión de Israel ocurriría mucho más tarde, y dado que Dios ya se había mudado a un lugar diferente, ellos regresarían a este nuevo lugar donde había colocado su nombre, es decir, su cuerpo de piedras vivas, la Nueva Jerusalén. Esa ha sido la conversión de las naciones de Europa, y después esas, pues, desde allí se han trasladado a Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿verdad? ¿Dónde estaría eso? No es un lugar particular en la tierra, porque Él ha elegido colocar su nombre, presencia y gloria dentro de los creyentes, ya sean judíos de Judá o israelitas, tribus perdidas u otros grupos étnicos. Por eso Pablo escribe en Efesios 2
del 13 al 14 lo que sigue. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que antes estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que unió a ambos grupos y derribó la barrera del muro divisorio. Continúa explicando en Efesios 2 del 18 al 19, porque por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la casa de Dios. Además nos dice que este cuerpo unido forma el nuevo templo en el que Dios habita ahora y que este templo está creciendo a la medida que más personas crecen en él. A medida que más personas crecen en él. La presencia de Dios nunca se apartará de este templo porque es el templo final donde Dios ha elegido colocar su nombre. Por eso también se nos llama cristianos, porque se nos llama por el nombre de Cristo que habita en nosotros. Entonces, cuando Daniel ora a Dios, no te demores porque tu ciudad, cuando Daniel clama a Dios, no te demores porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre, Daniel 9:19, hay dos ciclos de cumplimiento en esa oración. El primero fue la situación inmediata donde la gente sería liberada de su cautiverio de 70 años de Babilonia para que pudieran regresar a la vieja Jerusalén. El segundo aún estaba muy lejos y sería después de la caída del misterio Babilonia, cuando el pueblo de Dios de hoy, los creyentes en Cristo, el nuevo templo, será liberado. Sin embargo, también hay un tercer cumplimiento que se aplica a un nivel superior. Cuando Jesús murió en la cruz, nos liberó de la mayor esclavitud del pecado. La esclavitud política es externa, mientras que la esclavitud a nuestra propia iniquidad es interna. La muerte de Jesús en la cruz fue un evento mayor que inició una fase completamente nueva de la historia del reino, en la que hombres y mujeres de todas partes, de todas las etnias, tuvieron la oportunidad de dejar su esclavitud y ser liberados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. En este sentido más amplio, la cruz de Cristo marcó el inicio de la reunión de la casa de Israel y Judá, y con ellos muchos otros, como dice Isaías 56:8. Esta reunión no fue en un lugar físico de la tierra, sino en una posición en Cristo, que mora en un nuevo templo, en la Nueva Jerusalén, que es la herencia de las promesas de Dios. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos hoy. Es un poquito más largo, pero el capítulo es así, para no partirlo en este caso. El siguiente semana, cuando abordemos el libro de Daniel, ya vamos a tocar el capítulo 13, que se titula Las 70 semanas. Importante que conozcamos esto, porque eso de la semana 70, que el reloj se detuvo y todo eso, es una cosa que realmente se sale fuera de cuadro. Y bueno, y el próximo vídeo que haremos mañana, y si es posible, y si no sería ya pasado el fin de semana, el lunes, será, vamos a ver 2 artículos de mi libro, Reflexiones acampados en Gilgal, el segundo tomo. Uno se titula Cuando pases por las aguas, y después le añadiremos otro que es más cortito y que nos habla precisamente del nuevo orden mundial y de cómo el Señor frustra ese nuevo orden mundial, y fue escrito precisamente a raíz del Brexit, como el hierro y el barro que no se acaban de mezclar, y la Comunidad Económica Europea. Ese fue el primer aviso del tambaleamiento de la Comunidad Europea y de lo que le va a suceder pronto, porque tiene un futuro muy negro. Bueno, pues nada más. Gracias por acompañarme hasta aquí. Les bendigo a todos en el nombre del Señor. Si no nos vemos hasta el lunes, pues que pasen un buen fin de semana, que descansen, que tengan comunión con el Señor, que sean renovados en espíritu, alma y cuerpo, y que estén frescos como lechugas para que nos veamos en el próximo vídeo. Les emplazo para ello. Y bueno, pues hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.